Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando un local comercial en la privilegiada zona de El Doral, nosotros te recomendamos visitar Elite Centre at Doral. Ese es un edificio bellísimo, con oficinas también, pero creo que quedan muy pocas, es que no las vendieron todas ya, por eso te recomendamos los locales comerciales. Y con locales comerciales para todo tipo de negocios. Es un edificio totalmente inteligente, con sótano de estacionamiento para visitantes, cosa que ustedes saben, eso no existe en El Doral. Pero además, la arquitectura del Elite Centre at Doral rompe con todos los esquemas del Doral. Es súper, súper bonito. Visítalo porque los precios además todavía, a pesar de que el edificio está casi listo, son de preventa. De manera que como inversión también es súper rentable. Vamos a hablar con Jesús Reyes, abogado de inmigración aquí en Estados Unidos. Gracias, Jesús. Claro que sí, gracias por invitarme. Yo agradezco mucho tus visitas porque realmente nos aclaran muchas dudas acerca de inmigración. Hay que ver que hay gente que está tan enredada aquí con el tema de, sobre todo de los asilos. Sí, definitivamente. De lo que se puede hacer y de lo que no se debe hacer. Yo quería hablar un poco contigo acerca del tema de las deportaciones. Hay mucha angustia, no solamente en la comunidad venezolana, Jesús, hay que decirlo, en toda la comunidad de inmigrantes aquí por el tema de las deportaciones, de todos estos operativos que está haciendo ICE. Y que se están, bueno, en estos días, por cierto, estaba viendo algo en California que me parece como, o sea, buscando inmigrantes como que si fueran criminales de primer grado, ¿no? Sí, es bien triste, o sea, por un lado, lógico, se entiende que pues se está tratando de ejercer las leyes, pero por el otro lado está también el lado humano y el lado de personas que vienen con las mejores intenciones a salir adelante, que quizás por alguna razón u otra no pudieron arreglar sus documentos y se encuentran en ese dilema. Y sí, hablando de noticias de esto de redadas de ICE, muy interesante, en Ohio hubo una redada bien grande y fue tan grande así que los niños ni salían de sus casas. O sea, eso parecía una ciudad fantasma, nadie salía porque la gente ya sabía que iba a haber una redada, eso y que se quedó vacío. Fue lo fantasma. Sí. Entonces, esa incertidumbre. Pero uno tiene que, lógicamente, saber sobre su propio caso. O sea, a veces las personas no saben que tienen hasta opciones para sus propios casos y es la idea saber cuáles son sus opciones y, lógicamente, no andar con ese temor, porque eso no es bueno. O sea, lógico, la persona se tiene que asegurar de que tiene no solo representación, pero también cuáles son, si tiene un caso. Muchas personas tienen casos y ni siquiera ellos mismos lo saben. Entonces es importante que estas personas sepan eso. Dime una cosa, una persona que ya tenga una orden de deportación, ¿se puede salvar de eso? ¿Hay una opción dentro de la ley en los Estados Unidos que le permita salvarse de eso? Claro que sí, y de hecho te digo, Patricia, muchos de mis clientes tienen órdenes de deportación. Para serte franco, hasta yo tuve una orden de deportación alguna vez. Sí se puede. Y ahorita eres ciudadano americano. Y ahorita soy ciudadano americano, abogado, ayudando a personas que están en la... Bueno, ahí sonó un trueno, eso significa palabra cierta. Yo creo que se metió en ruido. Eso fue un amén. Amén, decía Dios. No, pero te digo, sí se puede, y es lo bonito de las leyes de inmigración que son tan flexibles, y de eso estamos hablando hace un ratito, que en este país, gracias a Dios, aunque uno tenga una orden de deportación, de hecho, estoy hablando de perdones, aunque una persona haya cometido un crimen, claro, dependiendo del crimen, pero haya cometido un crimen, haya tenido una orden de deportación o se haya quedado ilícitamente o ilegalmente en el país, existen perdones para eso. Específicamente una persona que tiene una orden de deportación, existen varias maneras que esta persona pueda eliminar o terminar esa orden de deportación y obtener hasta su residencia. Para nada. Vamos a ver un testimonio, por cierto, que tiene producción sobre este tema. Hola amigos, este es el abogado Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Hoy me encuentro con una familia muy especial, muy allegada a mí, más que ser clientes, son amigos míos y que hoy los honro y les doy gracias a ellos por su perseverancia y por su fe. Pero quiero que me comenten un poco de cómo se sintieron cuando comenzaron el caso y ahora cómo se sienten ya que su perdón fue aprobado y tienen ya ahorita su permiso de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Fue un proceso bien fuerte. Decidimos junto con mi esposa
a recibir la carta, pasamos por un proceso bien fuerte, pero junto aquí con el abogado Jesús nos determinamos de venir a un común acuerdo en creer completamente en Dios, que algo iba a suceder, que Dios iba a hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Y decidimos quedarnos acá, oramos a Dios y Dios nos puso a Jesús como intermediado para este proceso, pero completamente deleitarnos en sus promesas, deleitarnos que Dios lo iba a hacer de nuevo. Y bueno, aquí estamos ahora viendo el resultado de esta batalla. Y yo les digo algo, ellos han sido una de las parejas que he tenido la oportunidad de conocer fuera de este ámbito de inmigración, y ellos han, digamos, peleado la buena batalla de la fe. Ellos no se han rendido. Fue un proceso largo, han sido muchos documentos que ha pedido inmigración, a veces parecía que no se iba a dar, pero ya están encaminados. Ya esta es su esposa, futura madre de su ya tiene su permiso de trabajo y va a tener su residencia, Dios mediante. Y les quiero dar gracias, no solo pues confiar en nosotros, pero aún más, que es lo que le digo a todas las personas, que pongan sus esperanzas en Dios. Amén. Que el hombre solo puede hacer cosas limitadas, uno solo es un instrumento. Yo solo soy un instrumento, también tengo errores, pero hay alguien que es todopoderoso, que sí puede hacer los milagros, y ellos creyeron en esa persona. Amén. Y yo los honro y les doy gracias por eso. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, escríbenos en nuestras páginas de internet o en nuestros sitios sociales. Les doy las gracias por escucharnos. Muchas gracias, bendiciones. Wow, qué emoción. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando el perdón? Ellos estuvieron, fue casi 2 años, algo así que estuvieron. Inmigración, la primera vez que lo enviamos, no en sí lo denegaron, pero ponían peros. Y esa es otra cosa con inmigración, hay que ser muy detallista, todo tiene que ser perfecto. O sea, preciso. Preciso, si falta algo. Por eso es que es un abogado el que tiene que hacer eso. Sí. Y tenemos, gracias a Dios, o sea, veo los casos y lógicamente también tengo un staff, gente que lo ve y lo vemos 3, 4 veces para asegurarnos que todo esté bien. Pero sí, ellos siguieron perseverando, inmigración les pedía más documentos, y esa es otra cosa. A veces la gente dice, no, yo quiero dejar esto así porque ya es mucho detalle. No, sigan perseverancia, lo que le pide inmigración, déselo a ellos, que después Dios mediante se les aprueba su caso. Pero existen muchas alternativas y eso se trata. La pregunta es si una persona con una orden de deportación puede obtener su residencia. Sí, si la persona, digamos, está casada con un ciudadano americano o un residente legal, tiene hijos americanos, también se puede hacer. Si la persona fue, digamos, víctima de algún crimen aquí en los Estados Unidos, también existe la posibilidad que esa persona lo pueda hacer. Y si la persona también tiene miedo de regresar a su país, hablando de esto del asilo, y se puede comprobar bien el caso, también basado en eso, aunque la persona tenga una deportación, se puede terminar. Mira, Jesús, en los casos en los que ya ha sido deportada la persona, eso es fácil de trabajar. O sea, ¿tú has tenido algún caso de que una persona haya sido, por ejemplo, sucede mucho con ciudadanos mexicanos? Sí. ¿Es posible de verdad que Estados Unidos les permita el reingreso? Sí, y de hecho existe un perdón específicamente para eso. Es el perdón, se le conoce como el I-212. Y es un perdón específicamente para personas que han sido deportadas. Hablando de esto del perdón, hay perdones para la gente que ha sido deportada. Existe otro tipo de perdón para personas que hayan cometido ciertos crímenes, y está otro tipo de perdón para las personas que han estado sin documentos en los Estados Unidos. Dependiendo de donde califique la persona, se hace un perdón. Y sí, muchas personas que han sido deportadas regresan basado en la aprobación de ese perdón. Lo más importante es que inmigración va a ver cuáles son los vínculos que tiene esa persona aquí en los Estados Unidos. Si es una persona que recién llegó pues al país, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada, entonces va a ser muy difícil obtener. O sea que inmigración toma en cuenta los casos estos de separación familiar, ¿no? Porque correcto. A veces dicen, no, que las madres que fueron deportadas y tuvieron que dejar a sus hijos ciudadanos americanos aquí, o sea. Claro, y eso es lo que ellos van a ver. O sea, te mentiría si te digo, no, simplemente se hace ese perdón y a todo el mundo se lo dan. No, es difícil. Primero, segundo, inmigración, y esto es algo que ellos ven bien específicamente, es eso. O sea, tiene que haber algún vínculo familiar. Se tiene que demostrar que esa persona, estando o quedándose afuera del país, va a perjudicar a ciudadanos americanos o residentes legales de los Estados Unidos.
Que le causa, perjudicarlo incluso emocionalmente. No estamos hablando Emocionalmente, ni siquiera económicamente, pues, sino Claro. emocionalmente. Emocionalmente. Para comprobar esto, muchas personas, nosotros y otros abogados hacen lo mismo. A veces la persona tiene que ir a verse con un especialista, un psicólogo, a ver si de verdad la persona está deprimida, o sea, clínicamente deprimida o algo así. También estamos hablando de falta de apoyo financiero, y si el familiar americano residente tiene algún problema médico, aún más va a ser el daño que va a sufrir los familiares americanos. Entonces, estas son cosas que inmigración ve y sí, muchos casos son aprobados, pero cumpliendo con esos requerimientos básicos. Cuando una persona es víctima de una mala praxis de un abogado, ¿inmigración toma en cuenta que fue el abogado el que se equivocó y no la persona? Sí y no, Ajá. dependiendo del caso. Desafortunadamente, bueno, es algo que pasa en muchos lugares, la mal práctica. Sí. Y bueno, con lo que son casos de corte de inmigración, que digamos son los casos más serios, existe un tipo de moción que es específicamente para eso. De hecho, la mayoría de las mociones o peticiones que uno le hace a la corte tienen fechas límites o días límites para someterlas. Ese tipo de moción o petición no lo tiene. Es decir, si una persona fue víctima de la malpráctica de un abogado y por eso la persona perdió su caso o un peor, la mandaron a deportar, esa persona puede ser en meses o en años, puede lógicamente contratar un buen abogado y hacer una petición a que se reabra su caso basado en la malpráctica de ese otro abogado. Pero sí se puede hacer y basado en eso, de hecho tenemos varios casos así de personas que les han mentido, que les han hecho fraude y bueno, agarramos los casos y los reabrimos basados en eso. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona detenida esperando que se decida su deportación? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque justamente la Corte Suprema se pronunció sobre eso. Una persona técnicamente puede estar hoy en día detenida indefinidamente. Ahora, por lo general la persona no la detienen indefinidamente, por lo general o se queda un par de meses y después la deportan, pero basado en la ley es indefinido. ¿Y la deportación depende económicamente del Estado de Estados Unidos? Sí. Porque fíjate, te pregunto eso porque me quedé sorprendida en las entrevistas que hice en Panamá que en los albergues donde están las personas esperando para ser deportadas, bueno, que los albergues son terribles. Además, quiero preguntarte eso también, cómo son las cárceles de inmigrantes aquí. Bueno, es porque económicamente cada persona tiene que pagarse su deportación. Su propia deportación. Entonces, imagínate, hay gente que no tiene para pagarse un pasaje, una salida de Panamá. Y eso es degradante también, o sea, te están deportando y de paso te tienes que pagar tu propia... No, es diferente aquí en los Estados Unidos. De hecho, cuando una persona es deportada, el gobierno cubre todo lo que es los gastos para que la persona pueda ser deportada. Ahora es diferente cuando la persona sale voluntariamente. Cuando la persona sale voluntariamente... ¿Qué decide yo me voy? Que se va, primero el gobierno no le da la penalidad de reentrada porque cuando una persona es deportada hay una penalidad de reentrada de 10 años. Pero... es decir, que no puede regresar a los Estados Unidos en 10 años. Al menos que obtenga un perdón especial para eso. Pero si la persona sale voluntariamente, que eso es un arreglo que se hace con el gobierno, entonces el gobierno dice, ok, perfecto, no te vamos a dar la penalidad de reentrada, vamos a pretender que simplemente entraste al país y saliste cuando tenías que irte, pero sí tienes que pagar tus gastos. Esa es la única vez que el gobierno dice, sí, págalo, pero lo demás, una persona deportada paga por todo eso, paga también por la estadía de la persona, paga para los boletos de la persona para irse. ¿Los deportan al lugar, por ejemplo, un venezolano que haya entrado por México, los deportan a México o a Venezuela? A Venezuela, al país de origen de la persona. A donde nació, de su ciudadanía. Donde tenga su ciudadanía, su nacionalidad. ¿Quién decide la deportación? Porque a mí me ha interesado siempre la figura del fiscal, porque el fiscal siempre está tratando de que la persona no entre a los Estados Unidos. Claro. Sea cual sea el caso. El fiscal es ese, el que dice, no vas a entrar como sea, yo voy a lograr que no entre. El fiscal siempre pide la deportación entonces, ¿no? Por lo general, y sobre todo en estos tiempos, sí se les ha asignado a los fiscales que sean más estrictos con esto. Antes los fiscales eran más flexibles en otras previas administraciones, ahorita se les ha mandado que al menos de que sea un caso muy bueno que de verdad merite
que la persona se quede, que se pida la deportación. Y eso es lo que han hecho. Bueno, está hablando con Jesús, que él atiende casos también en esa frontera, en El Paso, en Texas, porque ahí hay muchos venezolanos. Antes eso no se veía, Jesús. Ahora hay venezolanos entrando por la frontera de México. Sí, bastantes. De hecho, tenemos varios clientes en Texas. Vamos a estar viajando a Texas próximamente, justamente para un caso de Venezuela. Hay una persona de Venezuela que está allá con su familia pidiendo asilo y tenemos que ir a representarlo en Texas. Sí, en diferentes partes del país hay muchos inmigrantes que vienen buscando el sueño americano y la idea es que sepan sus derechos, que lo bonito de este país que aún un inmigrante indocumentado tiene derechos constitucionales y es abogar por esos derechos y hacer todo lo posible para que la persona pueda salir adelante. Además, hablábamos antes del programa, yo le contaba a Jesús un tema de Panamá, porque bueno, acabo de llegar de allá. En Panamá no se admite que un extranjero ejerza ninguna profesión. Por ejemplo, un extranjero que no se haya nacionalizado, quiero decir, no puede ser médico, aunque haya estudiado en Panamá y tengas una residencia en Panamá. Si no eres ciudadano panameño, no puedes ser médico, no puedes incluso ser periodista. No puedes ejercer ninguna profesión que además yo diría que, estoy segura que enriquecería a Panamá, porque bueno, hacen falta profesionales en todas partes. El tema de las deportaciones, cuando se perdona la deportación, ¿se le da inmediatamente un permiso de trabajo a la persona? Esa es muy buena pregunta. No necesariamente. Muchas veces a la persona se le perdona la deportación, pero ahí mismo no se le está dando el permiso de trabajo. Ahora bien, si la persona tiene alguna otra aplicación, supongamos que a la persona se le para la deportación, pero la persona aplica por algo, digamos un asilo, o se casa, o tiene hijos americanos, fue víctima de algún crimen, o aplica para algo que califique. Basado en eso es que se le da lo que es el permiso de trabajo, pero en sí porque le pararon la deportación, automáticamente no. Pero lo que sí puede obtener la persona es una licencia de conducir, identificación. Que es tan importante aquí. Claro. Aquí te para un policía porque te pides la licencia. Es lo primero que pide. Sí, así es. ¿Cómo son las cárceles de los inmigrantes aquí? ¿Dónde llevan a los inmigrantes? Por experiencia propia te digo, mira, depende. Yo, bueno, no he estado nunca en una cárcel que no fuera aquí en los Estados Unidos. Uno se imagina una cárcel, lógico, nadie quiere estar en un sitio así, ¿no? Así que es el mejor sitio del mundo, pero proveen las necesidades pues básicas. Y les respetan sus derechos. Le permiten llamadas, sí, o sea, todo eso sí, por lo general. O sea, siempre hay alguna excepción por allí que quizás no están buenas las condiciones, pero por lo general sí respetan los derechos y las personas se le dejan siempre contactar a su abogado, que vayan personas del consulado, que vayan personas, digamos, religiosas, familiares, etcétera, y eso es algo que se trata siempre de resguardar aquí. Bueno, ya saben que la deportación no es el final. No es el final, para nada. Con los que tengan casos familiares, yo acabo de darle un caso de un venezolano que está en muy mala situación económica, está en El Paso, Texas, y Jesús se comprometió a ayudar, por lo menos, aunque el caso ya está en su etapa final, lamentablemente, y él también fue víctima de que no podía pagar abogados y se quedó sin asistencia. Imagínate, sí, eso es bien desafortunado. Nosotros cuando son casos así bien fuertes y sabemos que la persona sí se le va a hacer muy difícil, pues quizás pagar un abogado, en ciertos casos hacemos ciertas excepciones para ayudar. Claro, como debe ser. Gracias, Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Patricia. Gracias por, además, por darnos luces en este tema, porque a todos nos toca de alguna manera esto. Muchísimas gracias, Jesús Reyes. Gracias. Bueno, yo me despido hasta mañana. Este programa ha sido larguísimo. Hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.